Muy bien, estimados amigos, estimado público de la revista La Voz Ausente, tengan todos ustedes muy buenas tardes y sean bienvenidos a una edición más de nuestro programa. El día de hoy, sábado, estamos compartiendo una tarde más de recitales, de poesía, de arte, de cultura, y estamos en esta ocasión también haciendo una especie de entrevista, una conversación que vamos a tener con un poeta y escritor mexicano. A mí me alegra mucho porque México es un país que es muy, muy parecido al nuestro y que seguramente son culturas que tienen mucho por compartir, como lo ha sido antes y como lo va a hacer siempre. Yo le doy la bienvenida virtualmente al Perú y también a la revista La Voz Ausente, al poeta y escritor Juan Rey Lucas. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Ángel, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad, por tu programa. Eh, Aquí estamos para que dispongas y pues hacer fluir la energía, que es lo que nos interesa, perdón, tanto a ti y a mí, y que mejor que sea la literatura, la poesía, el arte, como tú dices, que lo que nos une. Y aquí estamos. Así es. Bien, gracias, Juan, por estar conmigo el día de hoy para compartir tu trabajo, ¿no? Para conocer un poco acerca de tu trabajo y conocer acerca de lo que tú también, lo que tú piensas, ¿no? Cuáles son tus visiones, tus ideas acerca de la literatura, acerca de la poesía, acerca de todo lo que tú has podido realizar hasta ahora, ¿verdad? Bien, yo para dar inicio a esta tarde, voy a leer algunos datos biográficos de Juan, ¿verdad? Juan Rey Lucas. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Ciudad Universitaria. Ha tomado cursos y talleres literarios en la Casa Universitaria del Libro, alumno de la escritora Rosa Nizan. Es redactor para distintos semanarios de la red, entre ellos Triada Primate del Perú, Estudio 2, emisora web de Colombia, emisora web de Colombia, así es, Poesía Embotellada de Argentina, Culturalmente de España y Teresa Magazine, el noticiero nacional, Producciones Yurey y Revista Soles por parte de México. Se encuentra próximo a editar su primera novela corta titulada El retorno jamás anunciado, y posteriormente también para salir impreso un pequeño ensayo del pensamiento de la filosofía de francés Gilles Deleuze y su concepto de cuerpo sin órganos. Muy bien, él es Juan Rey Lucas y pues está con nosotros el día de hoy para compartir su poesía y, como le decía, acerca del trabajo que él ha realizado. Él, aparte de que está ya a punto de publicar una primera novela corta, tiene trabajos, tiene ensayos, tiene reseñas, tiene artículos, tiene todo un trabajo relacionado a la literatura, a la cultura y a la filosofía también. Como hemos leído, él ha estudiado, así que hay mucho por conversar el día de hoy con él. Juan, creo que la primera pregunta, que es inminente, para ir conociéndote un poco a ti antes de escuchar algunos versos tuyos, para conocer a ti, a Juan, a la persona que está detrás del poeta, cuéntanos un poco acerca de tu carrera universitaria. No sé si la pregunta sería de esta manera, pero creo que es conveniente decirla, ¿no? ¿Por qué es que eliges estudiar la carrera de filosofía y qué es lo que te motivó a tomar esta carrera como parte de tu preparación académica? Ok, la verdad ya empecé grande. Ya pasaba de los 30 cuando quise estudiar. Y quise estudiarlo porque traía muchos problemas con el sentido que tú le quieras dar, Ujú. económico, social, familiar. Y con la verdad, como no me gustaba que me psicoanalizaran o que me dieran terapia, estaba más propenso al arte, como siempre fui muy declinado a esa área. Ujú. Dije, pues la filosofía me va a ayudar. Ya, dije, me tiene que echar la mano. Y haz de cuenta que casualmente el primer día de clases, mi profesor de
historia de la filosofía 1 me dijo, pues si ustedes vienen a estudiar filosofía para resolver sus problemas, pues están mal, están del nabo, no es, por así, aquí no es así. Si quieren resolver sus problemas, pues váyanse a psicología, pedagogía. Si quieren tener dinero, váyanse a economía, váyanse a otra carrera. No, pues ahí te lo juro que me dieron un guamazo. Dije, no puede ser. Dije, ¿qué hago entonces? Y la verdad es que la filosofía no está para eso. Al contrario, está para crearte más problemas. En el buen sentido. Exacto, exacto. Y cuando descubrí eso, este, la verdad es que sí, mi espíritu se apaciguó, o sea, me di cuenta que era así, de eso se trataba, no de resolver, sino de volver compleja la situación, pero para bien, o sea, expandirse, de eso se trataba. Claro, ahora, tú tienes bueno, hay un trabajo que estás por presentar también un ensayo, ¿verdad? Relacionado a la filosofía de Gilles Deleuze, que es un filósofo que pues ha influenciado mucho, ¿no? Ha influenciado mucho en la última mitad de repente del siglo pasado. Y que él decía algo interesante sobre la filosofía. Decía que la filosofía sirve para entristecer. Si la filosofía no entristece o no contraría a nadie, decía él, así tal cual, no es filosofía, no tiene sentido esa filosofía. ¿Qué opinas tú al respecto? Tiene razón, eh, es para hacer dislocar el pensamiento, no es para caer en representaciones o entretener. O sea, la altura de la filosofía tiene que estar a la altura del verdadero pensar, porque pues, para él pensar no era reflexionar, no era hacer juicios, no era caer en culpas, eso no es pensar, pensar va más allá de la representación que uno mismo tenga de su pensar y de ahí volcarlo, dislocarlo, o sea, plastificarlo, volverlo otro, incluso pensar junto a algo antagónico a uno mismo, porque tú no sabes la brecha que se puede abrir entre esos dos reinos, ese encuentro de materias y el pensamiento con lo que tenga que chocar en ese momento tendrá que hacer un andamiaje, un ensamble, no nada más chocar. O sea, Ujú. entonces, de eso se trata. Y tiene razón. Ahora, él mismo Gilles decía también que él decía esto cuando él se preguntaba en un libro que él escribe, ¿no? Sobre esta pregunta que todo el mundo hace, ¿no? Hoy en día de para qué sirve la filosofía, ¿no? Y él, dentro de sus respuestas que daba, decía eso, ¿no? Que la filosofía sirve para esto y esto otro, ¿no? Lo que te acabo de mencionar. Sí, Pero también claro. decía que sirve para detestar la estupidez, decía él, ¿no? Que digamos que la filosofía es una forma de ir en contra de toda bajeza del pensamiento, decía él. Hoy en día nos caracterizamos, o nuestras generaciones, la actualidad, el mundo posmoderno, todo lo que esta era que estamos viviendo, se caracteriza precisamente por lo contrario, no por detestar ni alejarse de la estupidez, sino por acercarse y estar cada vez más cerca de la estupidez. Entonces, hay algo que está faltando, que es, desde el punto de vista filosófico, aquello que estaría faltando hoy en día. Um, pues no, faltarán a lo mejor. Ah, bueno, ya. No es que iba a decir algo, pero ya le cambié porque tu pregunta, creo que a lo mejor faltarán más espacios o faltará que estas nuevas generaciones pues piensen así de simple y así de monstruoso. Como te dije, pensar no es reflexionar, pensar no es publicar twitters, o, sea, Ujú. o tomarle foto a tu comida y decir, eso no, o sea,
hacer algo totalmente distinto. ¿Qué será? Pues el arte para eso está, para salvar al pensamiento incluso. Como decía Gilles Deleuze, hay que matar a la muerte con la vida misma. Entonces, Ok. de eso se trata. Yo creo que falta eso, solamente eso, pensar. Como te dije, pensar no es fácil. Exacto, exacto. Hay quienes relacionan la filosofía con el hecho, con la reflexión simple, ¿no? Una reflexión lo hace cualquier persona, ¿no? Cualquier persona está en condiciones de reflexionar, de, de, de conjeturar ciertas ideas, ¿no? De, como se dice popularmente, de hacer filosofía del pollo, ¿no? De pensar Exacto. cotidianamente, ¿no? De manera superflua, de manera sencilla, sin, y cayendo en opiniones subjetivas y burdas a veces, ¿no? Sin embargo, la filosofía va mucho más allá de eso, trasciende todo tipo de análisis, va muchísimo más allá de eso, es mucho más profunda. Tiene además, obviamente, argumentos que deben ser sólidos, ¿no? Debe mostrarnos un camino distinto, una nueva manera de ver la vida, de darle sentido a nuestra existencia, si es que se le puede dar sentido, porque creo que la filosofía siempre lo que ha intentado es eso, ¿no? Buscarle un sentido, darle un sentido a la existencia, cosa que obviamente ha sido un trabajo tan arduo que en los miles de años que llevamos de filosofía y en los cientos, miles de filósofos grandes que han existido hasta ahora, creo que no se ha podido llegar a ese kit, ¿no? Del sentido en sí de nuestra existencia. Sí, porque es como tú lo dices, o sea, para eso está la literatura, el arte, la ciencia, la filosofía, porque es crear vida, o sea, no es hacer calcos de algo que ya está, o sea, es ser innovador, o sea, aunque uno se equivoque, a veces salgan monstruosidades, pero pues es parte del plan, o sea, es igual, o sea, entonces es crear lo inaudito desde el pensamiento, ¿sí? O sea, ¿para qué? Pues para extenderlo, nada más, nada menos. Claro que sí. Juan, ¿te parece si, bueno, empezamos y escuchamos algunos versos tuyos? Ah, ok, sí, claro. De acuerdo, adelante. Gracias, gracias. Bueno, este poema lo escribí, bueno, si no tienes inconveniente, nada más dar un pequeño prefacio, Sí, no, dale, dale, claro, cómo surgió la creación. claro que sí. Eh, este fue editado en una revista en Chile. Le puse por título 40, porque lo escribí a los 40 años. Ok. Y cómo es que estaba yo en esas condiciones que a veces uno suele pasar por los vicios o las adicciones. Dice, 40. ¿Pensaste que era tan fácil a estas alturas? ¿Crees que mereces el tiempo que te resta? Te sobra soberbia de pensar que llegas sin lesiones, huescos desmedrados, órganos colapsados, dentículos desmoronados, carne granítica, sempiterna lid dipsómana, aprisionamiento de las voluptuosidades, deglutinación permanente de abulia, tan solo una pequeña victoria ante el rapé. Pero es tan solo la antesala de las iniquidades por prohibir o ser sucumbido. 8 lustros en la tierra no son recompensa, sino estado de advertencia. Jamás abandones tus fisonomías, cárgalas, cuídalas, sabrán encauzarte. Desde el primer grito que surgió de tu boca hasta el último acto que te encuentres desplegando, es la exhortación que esperas. Mantente segregando a ritmo implacable. Muy bien. Juan, la pregunta que nace del poema que acabas de leer
Nietzsche decía que el poeta debía ser también un filósofo, ¿no? Y que debía ser también un profeta, y etcétera, etcétera, pero a la vez decía otras cosas no muy halagadoras. Pero lo que yo te quería preguntar es eso, ¿no? ¿Qué ejerce más influencia en ti, ¿no? ¿La filosofía ejerce mucho más influencia en tu poesía o al revés, ¿no? ¿O tu poesía influye más en tu filosofía? Pues yo creo, espero, no trataría de verlo cuantitativamente, sino Ujú. cualitativamente, alotrópicamente. Así trataría de verlo. O sea, Ok. lo que me, lo que me, lo que siempre me gustaría es que fluyera, que simplemente fuera el flujo, que no dejara de borbotear de donde sea que lo tome, de esos puntos que tú le diste, cualquiera que fuera, que no dejara de emanar. Ok. Ujú. Sí, o sea, eso es lo que sí me importa y que no perezca. O sea, eso es sí, ese sería más que nada la cuestión. De acuerdo, de acuerdo. Juan, te voy a hacer una pregunta un poco más coloquial, un poco más, ¿qué te puedo decir? Un poco más sencilla en cuanto a la realidad de la Vale, poesía actual en México. Tú estás en la Ciudad de México, estás en la capital de México, ¿verdad? Y por sí, lo tanto tienes un espectro amplio del círculo literario, de los movimientos literarios y culturales que hay en todas las capitales de cualquier país del mundo, ¿no? ¿Cuál es esa realidad actual en México? Se está escribiendo mucha poesía. Bueno, obviamente actualmente por un tema de pandemia quizá hay una especie de paréntesis, pero la poesía nunca se ha detenido, ¿no? La poesía y el trabajo cultural se ha mantenido virtualmente. Pero se viene publicando, digamos, con bastante frecuencia. Cuéntanos un poco acerca de ello, de las ediciones, si se está publicando, digamos, una buena cantidad de libros al año de repente. Ustedes tienen una de las ferias más importantes de libros, que es la Feria de Guadalajara, ¿no? La feria más importante del libro en toda América Latina. Cuéntanos un poco acerca de ello. oh, pues mira, no sé allá cómo esté en tu país, a lo mejor, bueno, me refiero a lo que voy a responder, pero Uh -huh. es impresionante lo mucho que se edita, que se hace, pero también es muy impresionante lo poco que se lee. Ya. Entonces, eso no ayuda. a lo que estábamos platicando hace rato fuera del aire, Uh -huh. cuestiona la educación, ¿no? O sea, eso no está ayudando en tanto que la cancelación del civismo, de la ética, de la filosofía, la literatura, a niveles básicos, no está ayudando. O sea, se tienen que dar cuenta que tienen que agregar las humanidades, o sea, es parte de. Y hablando cuestión, creo que lo subversivo, lo subterráneo, cuestión poético, eso es muy bello. No deja de producir, no deja de crear y de hacer formas que obviamente imperceptibles ayudan a que se generen nuevas creaciones, de ahí al teatro, de ahí a la exposición de la calle, de ahí a los puestos de libros que hacen sus ofertas. ¿No? Eso es muy bueno. O sea, y bueno, incluso no sé si conozcas el Fondo de Cultura Económica, que digo, es Claro. una de las más grandes que hoy está Uh -huh. dirigida por este escritor, Jorge Taibo, que ofrece luego ahí, así como si fuera mercado, avaro, los libros a 10 pesos. Eso nunca lo había visto en ese tipo de librerías. Se me hace Ya. genial, genial. O sea, esto es lo que tienen que hacer, esto es lo que tienen que hacer. O sea, hacer accesible el formato impreso. O sea,
no andar con amarrachadas del bestseller y que cueste casi 500 baros, o sea, digo, a ver, quién lo pueda conseguir, pero Ok, la claro, mayoría claro. no, pero la mayoría no, entonces no, la adquisición tiene que ser fácil, accesible, si se puede gratuita, pues adelante, o sea, porque no se trata, bueno, yo no lo veo tanto de hacerlo por nobleza, sino para generar pensamiento, como lo que Exacto. estamos hablando, de eso se trata. Ujú. Y a tu pregunta, pues lo veo genial, o sea, lo subterráneo es lo que mueve todo lo demás. Exacto. Yo te decía al principio cuando te presenté, te decía que Perú y México comparten, ¿no? Culturas eh, madres, culturas grandes. Digamos que culturalmente somos países muy, muy parecidos y socialmente también, ¿no? Socialmente creo que tenemos, por ejemplo, son dos países que tienen diferencias enormes en sus clases socioeconómicas, ¿no? En México hay gente que tiene mucha plata y hay gente muy pobre. Acá sucede lo mismo, ¿no? Hay gente muy rica y también hay gente muy pobre. Hay un abismo social enorme. Creo que en ambos países se repite ese patrón. Y culturalmente es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí la cultura también está un poco dejada de lado, no se invierte mucho, existe inclusive cierta corrupción alrededor de lo mismo. Corrupción, creo que en México también pasa lo mismo. El tema de la televisión ahí influye de manera sobremanera, influye en los jóvenes, básicamente, ¿no? Y en México sucede exactamente lo mismo. Ustedes tienen allá todo un aparato televisivo que acá en el Perú también se repite, ¿no? Entonces, todos estos factores de una u otra manera influyen para que haya una decadencia de pensamiento en las sociedades, en este caso sociedades del Perú y México, ¿no? Creo que esa decadencia tiene que ver con parte de un sistema que está hecho precisamente para ello, ¿no? Y que a veces, aunque nos damos cuenta y aunque lo sabemos, igual, ¿no? Nos quedamos allí en el confort y conformes con lo que sucede y lo aceptamos y lo asimilamos, es más. Entonces, son dos problemas a los que los escritores, los artistas, los poetas deben enfrentarse hoy en día, ¿no? De muchos otros problemas. En el tema editorial nos parecemos también, lo que tú mencionabas, ¿no? Eh, hay grupos editoriales que ven pues esto de una manera avara, ¿no? De una manera eh, de querer solamente ganar dinero, ¿no? De manera usurera. Y en México también hay dos grandes editoriales que también están acá en el Perú, que son transnacionales del mundo editorial, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hoy en día, qué proyectos, qué planes, qué propuestas, no sé, tendrías tú, cómo enfrentar todo este sistema, todo este aparato que está en los medios de comunicación, está en los temas gubernamentales, en las políticas de gobierno, está en las redes sociales, está por todo lado, ¿no? O sea, por todo lado tratan simplemente decirte, quédate ahí, todo está bien, no hagas nada, tú sigue tu vida, que todo está perfecto, ¿no? Pero sabemos que detrás de todo ello, todo es una barbarie. Entonces, ¿qué propondrías tú? ¿Cuáles serían, digamos, esas posibles soluciones para, como escritores, enfrentarse a todo ello? Um, crear um, desde tu trinchera, pero obviamente lo que creas que valga la pena, que no sea expedito, que no sea algo que ya no digo que entretenga, ya Ujú, volvemos a lo mismo, que claro, haga pensar y que sea profundo, que pues a lo mejor suena trillado, pero sí, o sea profundo, o sea, desde las trincheras, yo lo hago desde mis trincheras, ujú, eh, de todas las publicaciones digitales que me dan la oportunidad de escribir, sea reseña, artículo, crónica, cuento, haiku, micropoesía, microficción. Tengo la fortuna de tener esa libertad y poder desde ahí manifestarme. No estoy, ¿cómo se le dice? Pues siguiendo una línea editorial ni nada. Me dan la de acuerdo. libertad y eso lo agradezco. Y desde ahí, o sea,
Esos son mis ensamblajes. Y estoy seguro que muchos lo hacen también. Y he visto que lo hacen. Entonces, Sí, esos proyectos que no tienen algo planeado, el plan se va creando, se va hilando conforme se va haciendo. El ritmo que lleve, lento, rápido, el mismo plan lo va a hacer conforme vaya sintiendo que se vaya haciendo, ¿sí? Tanto que no hay, la planificación es la no planificación. Entonces, desde ahí, desde una estructura no configurada, es lo que me gustaría que fuera. de acuerdo. Bien, bien, Juan. Bueno, creo que es momento de que compartas con nosotros otro de tus poemas. Ah, ok. Bueno, Por bueno. favor. Gracias. Este se llama Mi predilecta rapsoda. Este se lo escribí a mi novia, que espero que me esté viendo. Mando saludos. Más le vale. Bueno, su nombre, ¿no? Para que sepan Ah, quién. sí. Itzi Estrella Segura Ponce. De acuerdo, de acuerdo. Saludos Um, para ella. lo escribí porque ella es cantante. Perfecto, ok. Y mm, ella, para tanto suministrarse de una adquisición económica como para entrenarse, empezó a cantar en los autobuses, en el transporte Ujú. público. Y eso me enterneció mucho, me hizo admirable. Aparte siempre ha sido un alma salvaje, indómita. Entonces se atreve a todo. De Yo acuerdo. soy, yo soy todo lo contrario, o sea, yo soy una pared ahí, nada más. Bueno, Pero ahí está ahí se demuestra aquello que dicen, pues, que los polos opuestos convergen al final, ¿no? exacto, exacto. Ok, Dice, mi predilecta rapsoda. ¿Por qué las calles como escenario? ¿Por qué los extraños como partidarios? ¿Por qué entonaciones a la intemperie? No tiene sentido. No lo tiene como tú tampoco. Eres tan aberrante, hecha en otro espacio. No puedo restringirte en palabras. No debo. No creo que la creación sea de donde provienes. Autoengendrada, no pudo ser de otra manera. Nada te captura. Existes cantando, a bienes entonada, como sol constante y aún pernoctando. Nútrete con tu merodear. Benjamín sabía que estarías por esos futuros. Bella, serena, sin titubeos, innegable. Ahora sigue rescatando a lo mortal. Gracias. bien, bien. Bien, sabes, a mí siempre hay una poesía, obviamente, que uno a veces hace dedicada a alguien especial, como en el caso tuyo, ¿no? Como en este caso. em, que si bien es cierto, es una poesía que se le podría decir poesía de amor, ¿no? Poesía romántica, pero siempre me ha gustado a mí el hecho de que esa poesía que se le puede decir una poesía romántica, poesía de amor, capture dentro de sí algo que va mucho más allá de ello. Y creo que lo has logrado tú muy bien en este poema. Algo que puede ser visceral, que puede ser crudo, pero que a la vez puede ser enternecedor y que puede ser halagador y que puede ser romántico, ¿no? Eh, no es algo cursi, algo que empalaga, algo que hostiga, sino todo lo contrario, es algo que amarga, que hasta duele de repente, pero que gusta, ¿verdad? Es una especie de dualidad contraproducente, pero que en un poema es magnífico, ¿no? Y creo que eso has logrado tú en ese poema, al menos es mi punto de vista. Bien, bien Juan, muy bien. Muchas gracias por Gracias, haber compartido gracias, con nosotros esos versos. Bien, yo gracias. te quiero preguntar,
te quiero preguntar acerca del libro que estás por publicar, El retorno jamás anunciado. El retorno jamás anunciado. Es una novela corta. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a terminar esta novela? Em, la hice en un mes, Ah, mira tú. pero, pero la traía en la cabeza como 5 años, 8 años. O sea, Ok. Ajá. no, nunca me atrevía a llevarlo a trabajarla en la compu porque me daba mucho miedo que me saliera o muy corto o muy largo y se me perdiera entre pues, los papeles digitales. Claro. Entonces, pues por casualidad se da una convocatoria de las tantas que hay y solicitan pues, una novela. Dije, Ujú. ah, novela corta. Dije, bueno, pues no es extenso, pero tampoco tiene que ser algo diminuto. Y dije, pues aquí lo que traigo en la cabeza me sirve, pues adelante. Ya Ujú. nomás era cuestión de sentarse y de plasmarlo ahí. Y así empezó. Ah, tanto tiempo. Como te Ok, digo, ok, ok. y ya un mes, un mes haciendo. De acuerdo. Juan, pienso yo que el trabajo de un novelista es un tanto arduo, es un poco, es complicado, ¿no? Es un trabajo que involucra mucho, en principio mucho tiempo, ¿no? Porque necesitas y requieres tiempo para sentarte y terminar y de hacer una historia que no solo debe ser una buena historia, sino que debe estar bien escrita, ¿no? Una novela involucra muchos temas que tienen que ver con la literatura en sí, ¿no? Y con también con el otro lado del lenguaje, ¿no? Con manejar bien el lenguaje. Eh, Mientras que en la poesía la poesía profundiza más. Es un poco, digamos que si la novela es un poco más mental o más cerebral de repente, ¿no? Más pragmática, la poesía es un poco más del corazón, se podría decir, sin dejar de lado, obviamente, lo estético y el pensamiento. A lo que voy es, si tú escribes ambos géneros, escribes poesía, escribes novela, no, ¿cuál es al que tú de repente crees que puedes desarrollar con mayor facilidad, al que se te hace más simple y más sencillo terminar una obra? Ni uno, ni uno se me hace sencillo. O sea, no lo es. No es. O sea, lo termino y ya, pero te puedo decir que lo termino, pero no es sencillo. O sea, no. Por Ni más que, uno ni el por otro. más que, ajá, no, o sea, ni siquiera el, eh, el microtexto, o sea, o el Ujú. haiku, o sea, no va por por esas zonas. Será sencillo teclearlo y ponerlo, pero pensarlo y pensarlo, Exacto. llevarlo a la extensión de el papel infinito, o sea, no, o sea, hay todo una zona del caos al orden, imperceptible. Entonces, es, es un trabajo, es manufactura, aún sin concretar y que tiene que ser encarnada. Entonces La- no lo puedo dejar en lo fácil, no cabe. Es muy burdo, lo fácil es burdo aquí en el arte. Totalmente, totalmente. Aunque bueno, de aquello que acaba de decir, se desprende una pregunta que la voy a dejar para después. Primero, te quiero mencionar algo, ¿no? La novela, hay quienes escriben la novela desde un punto de vista básicamente de la imaginación, ¿no? Uno se puede imaginar 100 cosas, 1000 cosas, y de eso tú armas una historia y escribes y te imaginas, y etcétera. Y hay otros autores que escriben de los libros, ¿no? Uno que lee mucho, que ha aprendido mucho, que conoce las técnicas narrativas, etcétera. Y hay otros que escriben de la vida, de la vivencia, ¿no? De lo que él mismo ha vivido, de lo que él ha experimentado. Y hay otros que son una mezcla de todo.
En tu caso, se podría decir en cuál de todos ellos te ubicas. Yo soy lo último, soy la mezcla de todo, de una hechura Ok. aún no, aún por hacerse. Soy Juan, en tanto que así me dieron ese nombre, pero me gusta más verme como Juan antes de ser Juan, o sea, cuando era Ujú. lactante y era pura fuerza, pura vida ahí, el bebé así respirando y latiendo su corazón, así, eso, que no tiene todavía una conciencia configurada, sino puro encuentros con la materia. Así es como me gustaría verme. De acuerdo, de acuerdo. Bien, 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 Juan. Creo que, claro, sí, el momento, pues, por favor, compartirnos otro poema tuyo. Ah, ok, claro que sí. Este, este lo escribí para mi sobrina la nieta, que ya ver a una personita que salta generaciones, que cuando ella crezca, pues a lo mejor tú ya no estés, se Ujú. me hace muy mágico, se me hace Claro, claro. muy misterioso. Y luego que es pues una bolita o sea, me atraviesa, o sea, es un espíritu sui generis, que no te cabe pues la ternura y la maravilla, ¿no? Es como, pues, como lo que decía Foucault, pero que a lo mejor no se dio cuenta de que es una vida artística. Ujú, ujú. Este, así, todavía sin ser cincelado o tocado por lo que pues será, ¿no? A lo mejor la maldad o conocer el vicio, o los encuentros Aún, infortunados. Ajá. Se llama, aún ¿cómo se sin- llama ella? Se llama Sofía. ok. Dice, años jugando, pensando, corriendo por esta piedra rotunda. Lo más artístico concebido ha sido sostenerte. Meses apenas respirando, riendo, viendo. Eres muy distinta a mí. Esta espera no se imagina su destino fortuito. Serás invencible para ser vencido. Lactante, trepidando milagros. Hilaridad reciente, estirando su eco por el planisferio. No hay duda, no podré testificar tus glorias y caídas, pero sí puedo evidenciar tu estancia. Sigue emanando estruendos de toda índole. No ceses de llorar. Coterráneos, mantengámonos inspirados. Ella espera que el teatro universal esté rebosante, sin distinciones, que sea capaz de ver que no lo hicimos tan mal. No un mundo, un cosmos más notable, que todo la reciba como es debido, con el hambre de intuirse infalible. Bien, Juan, bien. Muy bien. Hay un verso que se me ha quedado, ¿no? Mantengámonos inspirados, inspirados. Y se me viene a la memoria una lectura que hice de la poeta polaca Wisława Szymborska, en la que ella menciona en el discurso que da cuando recibe el premio Nobel, que la imaginación no es exclusiva de poetas y artistas, dice ella, sino que le corresponde a todo aquel que hace su trabajo con amor e imaginación. Claro que eso te dice entonces todo el mundo puede hacer arte, ¿no?
Pero, ¿qué piensas? Se me vino a la mente cuando cuando escuché ese verso tuyo. Ahora, ¿el poeta es inspiración o es un trabajo que va más allá de la simple inspiración? Un trabajo que requiere disciplina, que requiere conocimientos, obviamente, que requiere lectura, que requiere tiempo, sacrificio, etcétera. Creo que yo tengo. ¿Qué me dices tú al respecto? Ahí va. Pues ambas, creo que ambas. Y es cierto, como tú dijiste ahorita, o sea, cualquiera puede hacer arte, pero la diferencia es la calidad del arte. Ver por qué proceso pasó, ¿no? Ujú, ujú. De eso se trata. No es no es algo no es de sencillez como lo planteamos con anterioridad, ¿no? Es trabajo físico y espiritual. Obviamente el talento va a ayudar, pero incluso a veces ni siquiera el talento, ¿no? A veces nada más es puro pundonor y el talento se vuelve eso, el pundonor. Ok, ok. Entonces, entonces tampoco vamos a generalizar, sino vamos a singularizar Ujú. cada creación. Ok. Había una pregunta que se había quedado ahí en el tintero, porque hace un momento tú mencionaste que el arte no puede ser sencillo, ¿no? Que el arte no puede ser fácil, no puede ser fácil. Sin embargo, vivimos una era en la que el arte se ha convertido también en algo fácil. El arte se ha convertido también en un producto, en una mercancía, en algo de compra-venta, en algo que puede generar mucha riqueza a unos y a otros simplemente, bueno, nada, ¿no? eh, que es parte de lo que decíamos, de todo ese menoscabo, de toda esa decadencia, de toda esa superficialización, esa frialdad, de toda esa pérdida de una serie de conocimientos en los distintos campos de las artes y de las ciencias sociales y de todo lo que tenga que ver con adquirir conocimiento y con estudio. Eh, Hay un arte hoy en día, ¿no? Posmoderno, que vende mucho, que está por todos lados, que abunda y que todo lo vemos. El arte, y muchos se, digamos que se apoyan en el hecho de que el arte no puede ser definido, ¿no? De que nadie define el arte. Si para mí esto es arte, esta computadora es arte, para mí es arte. Bueno, en fin. Tú, que has estudiado filosofía y que conoces mucho del tema quizá mejor que yo, ¿qué me puedes decir acerca de ello, no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O qué es lo que ha pasado? ¿Qué nos ha llevado a ello? Pues lo ha llevado el sistema que maneja el mundo, ¿no? O sea, el capitalismo y más el capitalismo neoliberal, que es más salvaje que el capitalismo habitual, que no tiene conmiseración y arrasa y se sabe reciclar a sí mismo. Entonces desde ahí el arte tiene que ser disruptivo para contradecir a la estupidez del sistema, a esa estupidez que tú nombraste hace rato, esa que abusa de la gente, de los animales, de la flora, de la fauna, a esa estupidez como el arte tiene que hacerle frente. Y cada quien otra vez, como te decía, desde sus trincheras. Es, aquí es, pues, ¿cómo se le dirá? Hay muertos en vida, ¿no? O sea, gente que se está haciendo muy zombie y por lo mismo de todo el sistema, o sea, al sistema le beneficia que estés aquí todo el tiempo en el Facebook, en el Twitter o en el TikTok, o sea, haciendo cualquier otra cosa, menos instruirte. Ahora,
si bien es cierto, claro, ¿no? Hay todo un sistema, hay todo un aparato que está inoculándonos cada vez la estupidez como si fuera una vacuna, ¿no? Bueno, sin hacer alusión a nada de lo que está pasando ahora, sino eh, como algo que viene pasando hace muchos años, ¿no? Hay todo un sistema alrededor de ello, es cierto. Pero ¿y dónde queda también la conciencia individual, ¿no? Yo creo que cada uno, así como hay una conciencia colectiva, la cual obviamente es más fácil de manejar, ¿no? Porque basta un televisor para manejar toda una conciencia colectiva, pero hay una conciencia individual que creo yo es un poco más difícil de manejar. ¿Dónde queda todo ello, no? ¿Dónde queda el hecho de tú razonar, ¿no? Autoanalizarte de repente y darte cuenta por ti solo? O sea, ¿dónde queda el individuo hoy en día? Porque a la vez lo que el sistema hoy en día nos vende es un individualismo, ¿no? Hay que ser más individualistas, pero a la vez individualmente tampoco reaccionamos. Pues eso lo tendría que haber dado ahorita en la pandemia, ¿no lo crees? O sea, yo sé que hay mucho padecimiento, pero esa cortapisa fue la pandemia. Es la oportunidad de, o sea, el que nos hayamos aislado tenía que ser una oportunidad para abrir esa brecha, ¿no? Sí, o sea, hay sufrimiento y hay mortandad, pero es parte del mismo plan. Tiene que ser violento. De otra forma no puede haber sido. O sea, para hacer ese tipo de ruptura que tú dices, así tiene que ser, en ese grado, a ese nivel. No estamos hablando de hacer un programa educativo o que las telenovelas se hagan mejores. Eso ya no va. Ya pasó, no funcionó. Ahora, después de la pandemia, ¿qué crees que pueda hacer algo más violento que esto? Claro, claro, entiendo. Para hacer volcarlo, para hacer volcar el pensamiento. Entiendo. Muy bien, muy bien. Bien, Juan. Bueno, por favor, comparte con nosotros otro poema. Ok, vale. Bueno, esta se llama Y si fuera. Me hicieron el honor de publicarlo en Argentina y habla con respecto a la pandemia. Ok. Ahora sí, mi forma en que yo la percibí. Dice, la velocidad de fenecer acata a otros ímpetus. Se desliza con tal terzo que no escatima en abarcar. Todo entraña a su enfoque. ¿Qué forma de delirar la finitud? El grillo recita en la noche para evadir el contagio. Cantar es la opción inviable para nosotros. No podemos, no sabemos cómo. Tanta irresponsabilidad sigue padeciendo sus consecuencias. Mundo, tus caricatos, venos aquí. Si alguien exterior a la Tierra puede leerme, aprenda de la estulticia humana. Abarca más parte de la historia. Ya no poseo la envergadura que me daba la autoridad de pisar el orden. La he perdido. Mi imperio lo he devastado y se acumula la carroña. Me captura la seducción supresora. Desde los muros lo seguiré sin piedad. No deseo lo que los demás exigen involuntariamente. La naturaleza recupera sus confines. El planeta brota de estímulos. Los animales diagraman manadas. Las ciudades propagan sosiego a las vértebras.
no es el plan adecuado lo que se lleva a cabo, no es la estrategia idónea. ¿De qué otro talante si no es así? Tenía que darse con este calibre de fuego. A ese rango de bestialidad es como se procede para sobrevenir. Me disculpo por la arrogancia contraída. Ante la marea de exánimes, es imposible no adquirir tanta inmodestia tenaz. Me mantendré riendo para no volverme presa de casa. Gracias. Muy bien, Juan. Un poema distópico, o al menos pienso yo Sí, así. sí, yo también Sí, lo vi pues, así, ok. Sí, pero sí, sí, sí. es lo que me nació, o sea, así yo lo, como todo el mundo lo ve como, pues sí es trágico, pero es una oportunidad, ¿no?, para la humanidad, es luz, a lo mejor no es una luz muy brillante, pero es otro tipo de luz que tiene que abrir el pensamiento, porque regresamos a lo mismo, y desde ahí va al pensamiento, una y otra vez, así como ritornelo, como monolito, Claro que sí. y de ahí tiene que salir algo. Bien, Juan. Bueno, tú conoces de filosofía, has estudiado filosofía. Si bien es cierto, en los últimos años, el estudio de la filosofía es básicamente, bueno, estudiar, obviamente, la historia de la filosofía, ¿no? Los grandes filósofos de las distintas corrientes, de las distintas escuelas filosóficas. Sin embargo, digamos que en los últimos años no se ha intentado de repente hacer un postulado filosófico nuevo que rompa con absolutamente todo, ¿no? Hay por ahí, ¿no?, individualidades, singularidades, lunares de algunos filósofos que, de la actualidad que están vivos, me refiero, que intentan por ahí, digamos, darnos ciertos avances de algo que podría ser un nuevo pensamiento, una nueva postura filosófica. Pero ya desde el siglo pasado hasta acá, como que no aparece algo, digamos, que irrumpa con fuerza y que nos traiga un nuevo pensamiento, una nueva manera de comprender el mundo. También en la filosofía se puede decir que hay también una especie de decadencia, vuelvo a esa palabra, porque es eso, ¿no? Todo está decayendo. ¿También se podría decir que en la filosofía está pasando eso? Mm, sí, no. Ojalá pues fuera o estuviéramos en otro renacimiento, ¿no? Que hubiera ese tipo de marea de pensadores, pero pues sí, no, desgraciadamente no es así. Eh, y aparte, pues ya, ya el sistema traga y recicla todo lo que ve como peligroso. Y como me decía mi profesor de historia, dice, pues ahorita ya los poetas y los filósofos pues, ya no se matan, ya no se suicidan, ahorita ya nada más les dan becas o te metes a tu postdoctorado o tu postdoctorado y así te estás, ya no tienes por qué matarte. O eres feliz porque tienes 5.000 seguidores en Instagram. Exacto. Sí. Entonces Bien, así es como el sistema ya te acurruca y se pierde todo ese pensamiento ahí, en ese limbo, y ya deja de crecer. O sea, obviamente, pues hay, ¿no? Hay pensamiento, pues ahí está el surcoreano, así es. Han, ¿no? O está el alemán, que es Marco Gabriel, está haciendo desde igual, todos sus trincheras, haciendo, dislocando, o sea, ofendiendo al sistema, o sea,
para que pues haya ruptura, para que se dé eso, o sea, porque es como, bueno, Marcos Gabriel, bueno, le preguntaron que cómo veía esto de la nueva normalidad, dice, lo veo de la fregada, pero pues antes estaba peor, ¿eh? O sea, yo no me quiero regresar a lo anterior, o sea, tampoco, o sea, ni en uno ni el otro, tampoco a pensar, o sea que, o sea, en verdad íbamos bien, en verdad estábamos bien, o sea, no, eso, desgraciadamente sí, hay mucha escasez, pero es contra lo mismo, ¿no? O sea, el arte desde tus trincheras como la tuya, esto, que parecerá poco, pero no es cierto, o sea, es desde el ataque de hacerle frente a la estupidez y que la gente en vez de ver Friends o Just Care o no sé, otra cosa, pues se toma el tiempo para escuchar, no sé, 5 minutos a nosotros y que no estamos haciendo chisme ni panfletario, ni nada, ni noticias ramplonas, ni dar el diagnóstico del muerto del día, o no sé, estamos haciendo algo distinto. Así es, creo que al final la transformación, bueno, que me acaba de acordar esta frase, la famosísima frase de Marx, ¿no? Que la filosofía es lo que trataba de comprender el mundo cuando lo que se trata de transformarlo, ¿no? Entonces, creo que la transformación real de la actualidad sería volver, ¿no? Volver, retroceder un poco en todo lo que hemos venido haciendo y volver a los libros, volver a la filosofía, volver al arte, a la poesía, ¿no? A la pintura, al buen cine, ¿no? Al cine como arte, volver al arte en sí, ¿no? A la música, pero a la música, no a cualquier cosa que se le puede decir música, sino a la música. Volver al arte en general. Creo que esa podría ser, de cierta forma, la transformación real, pero sabemos que obviamente hay muchos intereses detrás de todo esto y eso pues es casi una utopía, ¿verdad? Bien, Juan, estamos llegando ya al final de este programa el día de hoy y como para ir cerrando nos gustaría que compartas un poema, por favor. Claro que sí. M de mamá, J de Jesús, 53, 12, 04, H, B de vaca, Z, Okay. R, Esta se llama Nunca he pisado la tierra y tuvo la fortuna de ganar una convocatoria en una feria digital de poesía, literatura, Ok. y habla con respecto a aquellos cuerpos que son muy diferentes, que la sociedad suele invisibilizar, como son los niños válidos, como lo diferente no es, en este caso con respecto a ellos, pues no es carencia, lo diferente es fuerza, es potencia, es cambio de intensidades. Y nunca categorizarlos o estereotiparlos con respecto a lo pobre. Dice, detrás del incidente, la primera reacción da el desconsuelo, el suplicio de la contrariedad por anhelar normalidad. Al no absorberlo, renegar parece lo más sensato. Desafiar la divinidad y sus planificaciones mal elaboradas. Un deseo contrariado, dirigido al exterminio. Pero lo indestructible se comprueba con mi diferencia corpórea, coexistiendo, tanqueándome, truenos y devastaciones, me son canciones de cuna.
He adquirido nuevas aleaciones sin advertirlas, alerones confeccionados de materia inconcebible. Entonces, Y aún extinguirme me dijo querube, tan increpitado como cualquiera, quizás más que cualquiera. No discierno todavía la investidura. Mi error puede estar en darle una razón, intentar atrapar lo inefable que circunda por prodigio. Ingenuo, pero lograste contestarte. Surcar desde la superficie, reptar al privado de los aleros. Me deslindo del pasado que me proyecta. Siempre me consideré mutilado. Conclusión de Facos, tan extenso que siempre me sobrepasó. Sinfonía somática que toca ritmo incluso exento de mi respirar. Ahora puedo diagnosticar la furia, un éxito y una gloria distintas de las dadas. ¿Imposibilitado? No. Mi proceso no está determinado. Es más, ni siquiera se ha entendido. Devengo más a las arañas, a los grillos, a las construcciones abandonadas. Incomprendido, pero al mismo grado del infinito. Una estética del existente por seguir explorándose. Gracias. Muy bien. Muy bien, Juan. Muchísimas gracias a ti. Creo que en la poesía, si bien es cierto, la estética es una base fundamental de la creatividad, es necesario siempre un pensamiento, ¿no? Un mensaje, una construcción que no solamente tenga belleza rítmica y de construcción estética poética, sino que nos diga siempre algo, que no sea un sinsentido, sino que nos diga siempre algo. Eso me parece a mí sobresaliente siempre. Bien, hemos llegado ya, Juan, al final, y yo te agradezco de verdad sobremanera por haber participado el día de hoy en la revista La Voz Ausente, en este programa que esperamos seguir sacando adelante todos los días sábados. Muchísimas gracias, Juan. Ángel, un placer. Te agradezco el espacio, el tiempo. Te felicito por lo que haces. Es muy loable. Es noble. Es noble en el sentido de como los guerreros espartanos, fuertes, no tienen duda de lo que hacen, sino que van y órale, como va. Así es la furia del arte. Tú lo haces muy bien. Te agradezco y igual, no sé, si se pueda, cuando salga mi libro, que podamos también platicar sobre él, ya cuando esté imprimido y lo tenga a la mano, y con gusto te lo voy a compartir, no solo en el sentido de hablar de él, sino de mandártelo hasta tu país, con todo el gusto del mundo. No, gracias. Y pues por acá andamos, ya ves que ya si no es por las vías virtuales, pues por ahí estaremos en comunicación. Te mando un abrazo y cuídate mucho, y por acá andamos haciendo arte a contrapelo. Así es, ahí estamos en las mismas, estamos del mismo lado. Muchísimas gracias a ti. Y pues sí, claro, el día que salga tu libro aquí estamos para poder presentarlo de repente, ¿no? Virtualmente. Así que cuenta con ello. Muchísimas gracias a ti, gracias al público que el día de hoy ha estado pendiente y que sigue los sábados este programa. Gracias a todos, nos vemos la próxima semana.